Bien, buenas tardes estudiantes, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver algunos ejemplos en relación con definiciones, conceptos y relaciones básicas de geometría. Bien, este es el segundo video acerca de este tema. Bien, les recomiendo que vean el primero que les enlazo en la descripción y pues en la tarjetica que ven en este momento en la parte superior derecha del video. Bien, comencemos con algunos ejemplos. Vamos a comenzar con uno bien sencillo, y es, veamos esta distribución, esta figura, que tiene dos rectas paralelas y una recta que las atraviesa, formando así 8 ángulos. Dice, determinar la amplitud de todos los ángulos en la figura, sabiendo que el ángulo C tiene una amplitud de 51 grados, y que las rectas M y N son paralelas entre sí. Aquí suponemos, por supuesto, que estas son las rectas M y N. ¿Listo? Son las únicas rectas que aparecen induciendo una relación de paralelismo entre dos figuras en este caso. Bien, entonces movamos un poco esto y comencemos a revisar. Aquí les recomiendo trabajar directamente sobre el dibujo. Entonces aquí ustedes toman esta representación y pues lo que hacen es empezar a asignar los valores correspondientes. Aquí sabemos que C tiene una amplitud de 51 grados. Recordemos que hay ángulos que son correspondientes, ángulos que son opuestos por el vértice y ángulos que son alternos. La recomendación que yo hago aquí es encontrar todos aquellos que miden lo mismo que el ángulo C. ¿Listo? Puede que sean correspondientes, puede que sean opuestos por el vértice o que sean alternos. Vamos a hacerlo en ese orden. Entonces vamos a empezar a llenar estos datos. Voy a escribir todo lo que esté relacionado con el ángulo C en color rojo. Vamos a buscar el ángulo o los ángulos que sean correspondientes con el ángulo C. Observen que C aparece en la parte inferior izquierda, o en la parte inferior si lo quieren ver así, de su cruce. ¿Sí? Tenemos que buscar otro ángulo que esté haciendo exactamente lo mismo en el otro cruce de rectas que vemos allí. No en el mismo, sino en el otro. En este caso nosotros podríamos decir que el ángulo G tiene una amplitud de 51 grados, es decir, son congruentes entre sí. Notemos que estos dos ángulos son correspondientes. Aquí lo voy a escribir con una C. Bien. Ahora vamos a buscar aquellos ángulos que sean opuestos por el vértice con el ángulo C. ¿Quiénes son opuestos por el vértice? Aquellos que tienen el mismo punto de origen, el mismo vértice de sus semirrectas, pero que abren en dirección opuesta. Ya dicho así, pues es mucho más fácil identificarlo. Vemos que es el ángulo A. El ángulo A tiene una amplitud de 51 grados también, que en este caso es un ángulo opuesto por el vértice. Notemos que aquí tienen la misma amplitud. Bien, por último yo estaría buscando otro ángulo que tenga una medida de 51 grados. Ese tercer ángulo lo podemos encontrar con bastante facilidad utilizando cualquiera de los tres que ya conocemos. Observen que respecto al ángulo G podemos identificar un ángulo opuesto por el vértice, es decir, el ángulo E. ¿Listo? O que este ángulo E también es correspondiente con el ángulo A. Pero como estoy utilizando de referencia el ángulo C, no estando obligado a ello, podemos utilizar cualquiera de los ya conocidos. En este caso yo estoy utilizando de base el ángulo C. Aquí yo voy a decir que este es un ángulo alterno. Bien. Y aquí estaría. Y que también tiene una amplitud de 51 grados. Me restaría ahora buscar los otros ángulos, esos otros ángulos que se ven un poco más abiertos. Estos los voy a hacer en color azul. ¿Listo? Y aquí sabremos lo siguiente, y es que la suma de estos dos ángulos, del ángulo C con el ángulo D, debe ser 180 grados. Es decir, debemos saber cuánto nos falta desde 51 hasta 180. ¿Listo? Entonces hacemos la resta 180 menos 51, lo cual nos va a dar 129. Sabemos que el ángulo D tiene una amplitud de 129 grados. Y pues por oposición o haciendo la resta podríamos encontrar que el ángulo B también vale tiene una amplitud de 129 grados. Noten que el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D. O si nosotros queremos hacer una suma, pues también podríamos decir que aquí hay un ángulo de 180 grados.
Creo que ya intuirán lo siguiente, y es que el ángulo F y el ángulo H también tienen una amplitud de 129 grados. Lo podemos hacer por ángulos correspondientes o por ángulos alternos, o también completando los 180 grados que nos hace falta respecto a los ángulos E o G. ¿Listo? Y terminamos así el ejercicio. Bien, ejemplo número 2. Entonces vamos a ver en este caso dos ángulos que son complementarios. Recordemos que son ángulos complementarios, son aquellos que al sumarse nos dan un ángulo de 90 grados, ¿listo? O que forman un ángulo recto. En este caso el ángulo U y el ángulo V sumados entre sí formarán un ángulo recto. Bien, y se nos pide calcular el valor de T y la amplitud de los ángulos U y V. Bien, entonces recordemos lo que acabo de decir. Vamos a empezar a traducir la información que aquí nos dan. Dice que el ángulo U y el ángulo V son complementarios, es decir, U más V será igual a 90 grados. Esto es lo que nos quiere decir este renglón, U y V complementarios. Y ahora vamos a tomar los valores correspondientes para cada caso. Nos dicen que U tiene un valor de 5t más 1 y nos dicen que el valor de V es de 3t menos 7. Y esto nos debe dar igual a 90 grados. ¿Listo? Y aquí ya tenemos una ecuación que podemos solucionar. Aquí nosotros agruparíamos términos semejantes, que en este caso sería 5t y 3t, lo que nos daría 8t. Y 1 y 7 los podemos operar entre sí. Observemos que tienen signos contrarios, por lo tanto debo restarlos. 7 menos 1 nos da 6, y como 7 es mayor y tiene el signo negativo, entonces nos queda menos 6, igual a 90. Despejando esta ecuación, tendremos por lo tanto que 8t, pasando el 6 al otro lado, sería igual a 96. Y finalmente t sería igual a 96 dividido entre 8, lo que nos da 12. Significa que t tiene el valor de 12 unidades. En este caso estamos hablando de grados, entonces diríamos que t son 12 grados. Entonces aquí decimos que t es igual a 12 grados. Ahora, nos piden la amplitud de los ángulos U y V. ¿Cómo los calculamos? Ya que conocemos el valor de t, entonces aquí podemos hacer sencillamente la operación 5 multiplicado por 12 más 1, y la otra 3 multiplicado por 12 menos 7. Recordemos que t vale 12. Es la misma operación, solamente cambiando la variable t, o la incógnita que era hace un momento. Aquí hacemos las operaciones respectivas. 5 por 12 nos da 60, más 1, 61. Y en la segunda tenemos 3 por 12, 36, y 36 menos 7 nos da 29. Podemos comprobar que la suma efectivamente es 90 grados. ¿Listo? Terminando así este ejercicio. Ejemplo número 3. En este caso se nos muestran dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, que son suplementarios entre sí. Y se nos da además la medida del ángulo A y el ángulo B expresados como una ecuación, utilizando una variable. Se nos pide calcular el valor de x y la amplitud de estos ángulos. Como en el caso anterior, la recomendación es traducir cada una de las informaciones que se nos da. Se nos dice que A y B son suplementarios, significa que A más B sumarán 180 grados. Y como conocemos la medida de A, que es 12x más 17, y la medida de B, que es 29x menos 1, ya podemos plantear esta ecuación para solucionarla. En este caso sumamos términos semejantes nuevamente, tenemos 12 más 29, lo que nos dará 41x, y aquí tenemos 17 menos 1, que nos daría 16. Siendo 17 mayor, entonces nos queda 16 positivo, igual a 180. ¿Listo? Este 16 lo vamos a pasar al otro lado, nos quedaría 41x es igual a 180 menos 16, lo que nos dará 164.
y tenemos 41x. Este 41 lo voy a pasar al otro lado, como está multiplicando lo podemos llevar a dividir. 164 dividido entre 41 y hacemos esta división, lo cual nos da 4. Significa que aquí podemos decir que x tiene un valor de 4. En este caso, como estamos midiendo en grados, serían 4 grados. Bien. Ahora bien, vamos a identificar cuánto es la amplitud de cada uno de estos ángulos. En este caso tendríamos 12x más 17, es decir, 12 por 4 más 17. Y en el otro caso tendríamos 29 por 4 menos 1. En el primer caso, 12 por 4 nos da 48, 48 más 17 nos da 65 grados. Y tenemos aquí 29 por 4 nos da 116, menos 1 nos da 115. Verificamos que efectivamente esta sea la solución, sumamos los dos ángulos, nos tiene que dar 180 grados. Ustedes pueden comprobar que 65 más 115 nos da 180 grados, terminando así este ejercicio. Siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo, esta vez, del cual se nos da esta información. Se nos dice la amplitud de sus tres ángulos, del ángulo RQP, el ángulo QPR y el ángulo PRQ. Ya miramos cómo se interpretan estas maneras de escribir, estas notaciones. Bien, entonces, algo similar que en los casos anteriores, se nos pide averiguar el valor de x y la amplitud de los ángulos del triángulo PQR. Cuando se nos habla del ángulo RQP, entonces lo que vamos a hacer es identificar justamente qué ángulo queda encerrado con estos tres puntos, con el punto R, con el punto Q y con el punto P. Aquí aparece P, que se invisibiliza un poco con el fondo. Entonces tenemos el RQP sería R, Q y P en la parte R, Q y P sería R, Q y P. Es decir, aparece aquí. ¿Qué ángulo queda encerrado cuando yo menciono estas tres letras? Queda encerrado el ángulo de color azul, el ángulo que está en Q. ¿Listo? Entonces este ángulo azul tendría una medida de 2x cuadrado menos 12. Esta vez lo voy a escribir aquí encima por si acaso. Entonces tenemos 2x al cuadrado menos 12. QPR, ¿cuál es el ángulo QPR? Entonces QTR. Observemos que P aparece en la parte superior izquierda, que aquí tiene una medida de 4x más 7. Recordemos, o podemos notar acá, que la letra de la mitad en esta notación, en RQP, es Q. Entonces se refería al ángulo que estaba en la letra Q. QPR se refiere al ángulo que está en P. Y PRQ, por supuesto, se va a referir al ángulo que está en R. ¿Por qué se utiliza entonces esta manera de mencionar? Porque a veces tenemos varios triángulos que comparten algunos de sus vértices o de sus lados y entonces no es tan evidente este tipo de cosas. Pero pues siendo únicamente un triángulo, pues hubiésemos podido identificar el ángulo Q, el ángulo P y el ángulo R, es decir, asimilando el vértice con el ángulo mismo. Bien, recordemos que los ángulos de un triángulo son suplementarios, esto lo vimos en el video anterior. ¿Qué significa que sean suplementarios? Significa que su suma es igual a 180 grados. Voy a escribirlo esta vez utilizando las letras centrales de cada ángulo. Entonces tenemos que el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo R, como son suplementarios porque son la suma de los ángulos internos de un triángulo, nos va a dar 180 grados. Bien, y aquí voy a empezar a cambiar los valores. ¿Listo? El valor de P es 4x más 7, observen en la parte superior izquierda, dice 4x más 7, más el valor de Q, que sería 2x cuadrado menos 12, más R, que es 3x más 1, todo eso debe darme igual a 180 grados. Aquí agrupando términos semejantes, voy a comenzar con el término cuadrático, tenemos 2x al cuadrado,
vamos a empezar a ubicar esta vez los términos en x, que en este caso sería 4x y 3x, lo que nos daría 7x. Y vamos a identificar los términos independientes, que en este caso serían 7, 12 y 1. Entonces tenemos, voy a sumar primero los que tienen el mismo signo, en este caso 7 y 1, 7 más 1 nos da 8, y 8 menos 12 nos daría menos 4, porque 12 es mayor, ¿listo? Y esto lo igualamos al mismo 180, porque al otro lado del igual no hemos hecho nada. Bien. Esto se parece a una ecuación cuadrática y lo vamos a tratar como tal, pero es importante recordar que una ecuación cuadrática debe estar igualada a 0. Tenemos entonces que 2x al cuadrado más 7x menos 4 menos 180, si lo paso a restar al lado izquierdo, igual a 0. Agrupando términos semejantes, finalmente tendremos la ecuación 2x al cuadrado más 7x menos 184 igual a 0. Bien, esta es la ecuación cuadrática que debemos solucionar esta vez. Bien, entonces ahora tenemos, vuelvo a escribir la ecuación, tendremos 2x al cuadrado menos 7x, más 7x menos 184 igual a 0. La comparo por si acaso. 2x al cuadrado más 7x menos 184. Recordemos que esto es una ecuación cuadrática. Ya he hecho unos videos explicando cómo se soluciona una ecuación cuadrática. Aquí voy a tal vez ir un poco rápido. Ustedes lo pueden comprobar. Entonces aquí puedo identificar los valores a, b y c. Recuerden que cuando identificamos los valores a, b y c debemos tener en cuenta sus signos. ¿Listo? Lo voy a solucionar en color azul. Entonces tenemos que x será igual al resultado de esta operación. ¿Qué operación? Menos b, voy a escribir toda la operación, toda la fórmula, menos b más y menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 multiplicado por a, que en este caso será igual a menos 7 más y menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que en este caso es 7 cuadrado, menos 4 multiplicado por el valor de a, que es 2, multiplicado por el valor de c, que es 184, pero negativo, sobre 2 multiplicado por 2. Continuamos, entonces tendríamos x sería igual a menos 7 más y menos la raíz cuadrada de, y tenemos 7 al cuadrado, recordemos que 7 por 7 nos da 49, y aquí tenemos que multiplicar 4 por 2 por 184, me da 1472. Y notemos aquí lo siguiente, y es que tenemos menos 4 multiplicado por menos 184, esto se convierte en una suma, todo dividido entre 4. Tenemos entonces que x será igual a menos 7 más y menos la raíz cuadrada de 49 más 1472. Esta suma sí me da 1521. Y tenemos una raíz cuadrada aquí dividido entre 4. Si ustedes calculan la raíz cuadrada de 1521, se darán cuenta que es un número entero, es decir, esta raíz es exacta. Tenemos menos 7 más y menos, la raíz cuadrada de 1521 es 39 sobre 4. Finalmente, cuando yo quiero calcular el valor de x, recordemos que esta operación se separa en dos. ¿En cuáles dos? Entonces la primera, tenemos en cuenta el signo más de aquí de más y menos 7 más 39 sobre 4, y menos 7 menos 39 sobre 4 sería la segunda operación. En la primera de ellas tenemos menos 7 más 39, son signos contrarios, por lo tanto debemos restarlos. 39 menos 7 nos da 32, siendo mayor 39 nos queda 32 positivo,
dividido entre 4 y hacemos esta división, lo que nos da 8. Y ahora tenemos menos 7 menos 39, signos iguales, los debemos sumar, nos daría menos 46 sobre 4. Simplificando esto nos daría 23 medios negativo. ¿Listo? Como son signos iguales, observemos que nos dio negativo, se mantiene ese signo. ¿Listo? Finalmente, vamos a definir cuál de las dos soluciones debemos tomar. En este caso, vamos a tener en cuenta la solución positiva. ¿Listo? Generalmente en el ámbito geométrico lo que hacemos es tomar en cuenta las soluciones positivas. Bien, entonces descartamos la solución número 2, es decir, menos 23 medios, la vamos a descartar y nos quedaremos con x igual a 8. Bien, entonces ya hemos resuelto la primera pregunta. Nos dice que x es igual a 8 unidades u 8 grados en este caso. Bien, ahora vamos a averiguar la amplitud de cada ángulo por separado. Es decir, cuánto vale el ángulo P, cuánto vale el ángulo Q y el ángulo R. ¿Listo? Voy a volver y voy a hacer la operación aquí. Entonces voy a borrar esto. Y vamos a empezar a hacer la operación. Recordemos que x nos dio 8 unidades. Bien. Voy a cambiar el color a azul otra vez. Tendríamos entonces 2 multiplicado por 8 al cuadrado menos 12. En la segunda operación tendríamos 4 multiplicado por 8 más 7. Y en la tercera tendríamos 3 multiplicado por 8 más 1. Bien. Y hacemos cada una de estas operaciones. Aquí tendríamos que hacer 8 al cuadrado, sería 64, aquí voy a escribir la operación, 2 por 64 menos 12. Y aquí 2 por 64 me da 128, y 128 menos 12 me da 116 unidades, o 116 grados, que es en este caso la amplitud del ángulo. Para el ángulo QPR tendríamos 4 por 8 más 7, es decir, 4 por 8, 32, más 7, lo que nos va a dar 39 grados. Bien, y tenemos finalmente 3 por 8, nos da 24, más 1, lo que nos da 25. Nuevamente ustedes podrán comprobar que la suma de estos tres ángulos efectivamente es 180 grados. Si por algún motivo esta suma no me diera 180 grados, significa que hice mal alguna parte de mi procedimiento. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso y les recomiendo que al final del ejercicio, pues comprueben que la solución efectivamente es correcta. ¿Listo? Aquí había dejado este triángulo para escribir los ángulos correspondientes. Entonces, aquí tenemos un ángulo de 116 grados, tenemos un ángulo de 39 grados y un ángulo de 25 grados. Terminando así este ejercicio. Les recomiendo por favor que vayan repasando los distintos videos, las distintas explicaciones y solamente la práctica hacia el maestro. Bueno, feliz tarde para todos, los talleres ya están publicados, hasta pronto.